Tras décadas de excesos de la nobleza y el clero, malas cosechas y altos impuestos, el malestar de la población francesa contra el régimen reinante detonaría en el movimiento social que marcó la pauta de la historia moderna de Europa y el mundo. En el año de 1774, el rey Luis XV murió dejando el trono a su hijo Luis XVI. Para entonces, Francia era el poder más fuerte del continente. No obstante, mantener esta posición frente a otros poderes europeos como el Reino Unido y Prusia había resultado bastante caro, conduciendo a una serie de costosas guerras que vaciaron las arcas del país. A la cabeza del gobierno francés se encontraba el rey, el clero y la nobleza, que juntos eran conocidos como l'Ancien Régime. L'Ancien Régime no pagaba impuestos, lo que significaba que el financiamiento de Francia recaía en el resto de la población, prácticamente los pobres. Conjuntamente, este periodo también se conoció como el de la Ilustración, en donde importantes intelectuales burgueses como Montesquieu, Rousseau y Voltaire cuestionaban al régimen político. Uno de los mayores aspectos de este era el derecho divino del rey para gobernar, lo que significaba que el rey era rey porque Dios lo había querido así, y nadie lo podía cuestionar. Las ideas de desafiar el derecho divino provenían de Gran Bretaña, con su monarquía constitucional, y también de la reciente independencia de Estados Unidos, donde había quedado de manifiesto que los reyes no eran realmente necesarios para gobernar un país. En este contexto, a fin de asestar un duro golpe al Reino Unido, eterno rival de Francia, Luis XVI invirtió excesivos recursos para asegurar la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, también terminó por llevar a Francia a la bancarrota. Frente a la crisis económica, en 1786, la administración de Luis XVI se vio obligada a proponer una reforma financiera de la que las clases privilegiadas ya no estarían exentas, pero estas la rechazaron. Aunado a esto, tras décadas de bajas cosechas, sequías y para colmo el vertiginoso aumento de los precios del pan, encendió el resentimiento de la población, que expresó su inconformidad llevando a cabo disturbios y saqueos en París. 4 años más tarde, con el afán de ganar apoyo para las nuevas medidas y también para evitar un posible levantamiento de la aristocracia, el 5 de mayo de 1789, en Versalles, el rey convocó a los Estados Generales, asamblea legislativa que no había sido evocada desde 1614, la cual reunía a los 3 estados principales de Francia: el primer estado el clero, el segundo estado la nobleza y el tercer estado comprendía representantes burgueses del resto de la población. Pero a pesar de que entonces el tercer estado representaba el 98% de la población, sus demandas fueron vetadas por los otros 2 estados, en particular los nobles, quienes rechazaron renunciar a sus privilegios tradicionales. Sin solución encontrada, Luis XVI simplemente decidió excluir al tercer estado de la asamblea, que eran aquellos que querían el cambio, por lo que en junio el tercer estado se reunió de manera separada y adoptó el título de Asamblea Nacional. Días después, se volvió a reunir en una cancha de tenis, tomando el llamado juramento del juego de pelota, prometiendo seguir reuniéndose hasta que se estableciera una nueva constitución. Luis XVI se opuso a las movilizaciones populares. No obstante, la gente tenía mucho más apoyo, concretándolo con la invención de la Guardia Nacional, compuesta por milicias parisinas para proteger a la Asamblea Nacional y la Revolución de cualquier tipo de represalia. Así, más allá de para liberar prisioneros cautivos, a fin de conseguir armas y pólvora, el 14 de julio de 1789, la Guardia Nacional tomó la fortaleza de la Bastilla, siendo considerado como el inicio de la Revolución Francesa. En agosto, la Asamblea Nacional, ahora llamada Asamblea Nacional Constituyente, decretó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual esencialmente estableció los derechos del pueblo francés, pero lo que la hace tan importante es que estos derechos provenían del mismo pueblo y ya no más del rey o de Dios. Con todo, el aumento de los precios del pan se mantuvo,
lo que derivó en más disturbios, y los revolucionarios comenzaron a tomar medidas contra la nobleza y el clero, impidiendo a estos últimos cobrar impuestos, e incluso introdujeron un nuevo calendario no religioso. Para finales del año, muchos nobles huyeron a países vecinos, y sus propiedades en Francia fueron confiscadas. Cabe mencionar que los revolucionarios no estaban del todo unificados, pues había diferentes ideas de lo que Francia debería ser. La mayoría de los revolucionarios, como Marquis de Lafayette, querían mantener a la monarquía, pero la facción de los jacobinos, entre los cuales Maximilien de Robespierre, Georges Danton y Jean-Paul Marat, querían la total abolición de esta. En 1791, después de 2 años y con mucho menos poder, Luis XVI y su esposa austríaca María Antonieta decidieron huir a la protección de su cuñado Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la familia real fue reconocida en su camino por la Guardia Nacional y enviada de vuelta a París, donde fueron vistos como enemigos de la revolución, lo que en efecto eran. Pero los lazos de Luis y María Antonieta con otras monarquías y la Iglesia Católica hizo a los revolucionarios temer una posible intervención de los países vecinos. Para empeorar las cosas, el 27 de agosto, Prusia y el Sacro Imperio Romano Germánico promulgaron la Declaración de Pielnitz, que otorgaba su apoyo a Luis contra la revolución. Dicha declaración fue empleada como pretexto de guerra, y meses después, en abril de 1792, Francia invadió los Países Bajos austriacos, comenzando la Guerra de la Primera Coalición, siendo el primer intento de las monarquías europeas por sofocar a la Revolución Francesa. Mientras tanto, en Francia, en septiembre del mismo año, la Asamblea fue reemplazada por la Convención Nacional y se declaró a la República Francesa. Luis fue depuesto y más tarde condenado a muerte por alta traición. Así, en enero de 1793 fue decapitado en la guillotina. Y 9 meses más tarde, María Antonieta sufrió el mismo destino. Sin embargo, la ejecución del rey, la guerra con varios poderes europeos, además de las intensas divisiones al interior de la ahora Convención Nacional, empujó a la revolución a su más turbulenta fase, conocida como el Reino del Terror. En junio de 1793, Robespierre y los jacobinos tomaron de las manos de los girondinos, la facción más moderada de la revolución, el control de la Convención Nacional, imponiendo medidas radicales como la abolición de la cristiandad y la ejecución de cualquier supuesto enemigo de la revolución. Así, durante 10 meses fueron ejecutadas más de 40.000 personas en París, muchas de las cuales en la guillotina y bajo las órdenes directas de Robespierre, hasta que en julio de 1794 la histeria, paranoia y radicalismo alcanzó un punto tal que él mismo fue ejecutado. Tras la muerte de Robespierre, comenzó un periodo conocido como la Reacción de Thermidor, en el cual el pueblo, liderado por burgueses girondinos, se rebeló contra los excesos del Reino del Terror y los jacobinos. En agosto de 1795, la Convención Nacional, ahora en su mayoría compuesta por girondinos, aprobaron una nueva constitución y con ello el establecimiento de un nuevo gobierno conocido como el Directorio, el cual esgrimiría el poder ejecutivo a través de 5 miembros. Durante los siguientes 2 años, realistas y jacobinos se dedicaron a protestar contra el gobierno del Directorio. En 1797, la guerra de la Primera Coalición había llegado a su fin. Francia había vencido, anexando los Países Bajos austriacos e invadiendo la República de los Países Bajos, ahora llamada la República Bátava, convirtiéndose en un estado títere de Francia. No obstante, en 1798, en un segundo intento por aplastar a la revolución, las monarquías europeas, a las que esta vez se sumó Rusia, hicieron estallar la Segunda Guerra de la Coalición. Hacia 1799, las derrotas de Francia en la guerra habían mermado la popularidad del Directorio. En este tenor, Napoleón Bonaparte, un joven general que había ganado fama debido a su exitosa carrera militar, regresó a Francia para derrocar al Directorio. Y es que logros como la victoria sobre los británicos en Toulon, así como la invasión de Italia, le habían hecho de renombre en el ejército. Y a pesar del fracaso de su campaña en Egipto, en noviembre del mismo año se autonombró primer cónsul de Francia. Dicho evento
marcó el fin de la Revolución Francesa y el comienzo de la era napoleónica, en la que Francia llegaría a dominar gran parte de la masa continental europea. Espero que hayas disfrutado de este episodio. No te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo.